por 250 millones. Las ventas dolorosas, pero son las más caras. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. Fichaje de emergencia gratis. Nuestras primeras noticias. Después de que el Barcelona excluyera a Adrien Rabiot por sus exageradas exigencias salariales, el Barcelona encuentra un sustituto gratuito. Ante la actual situación económica, el FC Barcelona sigue persiguiendo un grupo de agentes libres para reforzar su plantilla. El Barcelona ya ha comenzado a preparar una lista de posibles candidatos a jugadores que estarán disponibles de forma gratuita en 2025 y que les interesan. Según informes de Code Offside, el Barcelona ha mostrado interés en fichar al centrocampista del Arsenal, Thomas Partey. La estrella ganesa de 31 años entra en el último año de su contrato con el club inglés y se convertirá en agente libre el próximo año si no se renueva su contrato. Se dice que su situación atrajo la atención de varios clubes importantes de Europa y se cree que el Barcelona está entre los interesados. El centrocampista del Arsenal, Thomas Partey, fue un miembro clave del equipo de Mikel Arteta, pero la llegada de Declan Rice y más recientemente de Mikel Merino lo han dejado relegado a la banca. Esto le abre la oportunidad de mudarse a otros clubes el próximo verano. Junto a los culés, el ex del Atlético de Madrid, Partey, también se muestra interesado en traerle de vuelta a la liga. Paralelamente, la Juventus también baraja incluir al crack del Arsenal como potencial refuerzo en su centro del campo la próxima temporada. Además del interés de dos clubes de Arabia Saudí, el Al-Ahly y el Al-Hilal. Con el Arsenal fortaleciendo su mediocampo, es poco probable que a Partey se le ofrezca una extensión de contrato, lo que hace que su salida sea una gran posibilidad. El entrenador del Barcelona, Deco, buscaba incorporar un mediocampista fuerte el verano pasado, y Partey puede cumplir con esos requisitos, aunque su historial de lesiones es una gran preocupación. No hay novedades concretas por el momento y solo el tiempo dirá si este interés inicial se convertirá en algo tangible. La salida de Ferran Torres del Barcelona es inevitable. Ferran Torres, aunque disfruta de éxitos en el escenario internacional, su futuro en el Camp Nou parece cada vez más incierto. El delantero valenciano se da cuenta de que su situación en Barcelona se ha vuelto inestable. A pesar de sus buenas actuaciones con la selección, no logró el mismo nivel de convencimiento con el club. Ferran Torres ha recibido ofertas de transferencia en la próxima ventana de transferencias de enero, y tanto Hansi Flick como Deco no parecen interesados en retenerlo. De hecho, Ferran no ha podido encontrar su lugar como pieza clave en el plan de Flick, mientras Deco hace planes para el próximo verano que podrían no incluir al delantero español. El Barcelona cree que si en enero llega una buena oferta y Ferran está dispuesto a aceptarla, el club no pondrá mayores obstáculos. Está claro que Deco no negociará por menos de 25 millones de euros, una cantidad que consideran adecuada para un jugador que, aunque no rindió en el Camp Nou, todavía tiene un mercado atractivo en Europa. Los agentes del jugador conocen la posición del club y exploran posibles destinos donde Ferran pueda recuperar la confianza y sentirse importante. Por su parte, Ferran Torres siente que necesita minutos de juego para demostrar su verdadero potencial, algo que no siempre está garantizado en el Barcelona. Su deseo es claro, encontrar un equipo en el que pueda ser una estrella, lo que parece difícil con Flick. Se han iniciado las conversaciones entre el agente del jugador y el club, y las expectativas indican que se acelerarán en las próximas semanas, sobre todo si Ferran sigue demostrando su valía con la selección. Todo depende de las ofertas que lleguen en enero, pero el destino de Ferran Torres parece alejarse cada vez más del Barcelona. El mercado de invierno podría ser una oportunidad para su salida, lo que le permitiría empezar de nuevo, mientras el Barcelona recibe importantes ingresos para reinvertir en el equipo. Mientras tanto, Flick y Deco están planificando su futuro, y Ferran quizá no tenga un papel destacado en él. El Barcelona, bajo los movimientos de Deco, encuentra una estrella a coste cero que sustituirá a Robert Lewandowski. Deco continúa sus incansables esfuerzos en el mercado de fichajes, centrándose en el futuro del Barcelona y en las formas de fortalecer el equipo sin afectar la situación financiera del club. El director deportivo portugués está prestando especial atención a los jugadores cuyos contratos expiran la próxima temporada, permitiendo ficharlos gratuitamente, lo que representa una gran oportunidad de mercado.
Este enfoque ya ha dado buenos resultados con fichajes recientes como el de Andreas Christensen, cuyo fichaje ha supuesto una valiosa incorporación al club. En este contexto, Deco tiene una lista de nombres que está monitoreando. Entre ellos se encuentran Joshua Kimmich y Jonathan Tah, quienes podrán fichar sin coste alguno al finalizar sus contratos. Pero hay otro jugador de especial interés para el Barcelona, Jonathan David, el delantero canadiense procedente del Lille, cuyo contrato también expira el próximo verano, lo que le convierte en otro candidato a incorporarse al equipo de forma gratuita. Deco está decidido a cerrar el trato con Jonathan David en los próximos meses. Quiere asegurarse de que el contrato del jugador con el Lille no se renueve y será el próximo acuerdo del club sin gastos de transferencia. David representa una gran oportunidad para cubrir la posición de 9 titular como recambio garantizado de Robert Lewandowski si se queda en el equipo una temporada más. La imagen de Jonathan David es muy popular en el Barcelona, donde su velocidad, desplazamiento dentro del área y capacidad goleadora son cualidades valoradas por el cuerpo técnico y la dirección deportiva. Además, David, que tiene 24 años, tiene perspectivas de futuro prometedoras. La posibilidad de ficharlo sin costo sería un movimiento notable por parte de Deco, quien ya ha demostrado su habilidad para navegar sin problemas en el mercado de agentes libres. Esta no era la primera vez que Barcelona exploraba tales oportunidades. La llegada de Christensen procedente del Chelsea sin comisión por transferencia fue un ejemplo del valor de este tipo de transacciones. Ahora, con nombres como Kimmich, Tah y especialmente Jonathan David, Deco busca repetir el éxito y conseguir fichajes estratégicos que fortalezcan la plantilla sin aumentar la masa salarial ni impactar en las arcas del club. La apuesta es clara: aprovechar todas las oportunidades para traer talento al Camp Nou de forma gratuita, reforzar posiciones vitales y preparar el terreno para un futuro en el que el Barcelona pueda volver a competir al más alto nivel. Deco está decidido a cerrar el trato con Jonathan David lo antes posible y la planificación continúa mientras continúan las sorpresas en el mercado de fichajes del Barcelona. Personalmente estoy de acuerdo con los movimientos futuros del Barcelona, ya que sabemos que Lewandowski está llegando al final de su carrera. Espero que el Barcelona fiche a Haaland en el futuro, pero las circunstancias económicas actualmente no lo permiten y veremos qué puede ser hecho. El ojo de Laporta nunca duerme y espera a una estrella de talla mundial. Y Hansi Flick es el secreto. Jamal Musiala, el nombre más sonado en los pasillos del Camp Nou, ya que se le considera la estrella esperada del Barcelona en 2025. Joan Laporta tiene un plan claro: fichar a 1 o 2 jugadores de alto calibre en el último verano antes de las elecciones presidenciales. Su objetivo es mantener al Barcelona en lo más alto de la competición. A medida que pasa el tiempo, aumenta el apoyo a Musiala dentro del club. El Barcelona sigue buscando un extremo izquierdo destacado y, aunque Nico Williams sigue siendo una prioridad, la situación ha experimentado algunos cambios. Después de una serie de incidentes este verano, Nico ha comenzado a perder algo de apoyo en algunos sectores del club, y algunos comienzan a considerar que un jugador con más experiencia como Musiala podría ser la elección perfecta. Laporta y su equipo creen que, acercándose la firma del nuevo acuerdo con Nike, tendrán capacidad financiera para cerrar grandes negocios en el próximo mercado de fichajes. La visión de Laporta está dispuesto a invertir para fichar a Jamal Musiala. El joven jugador alemán, que se ha consolidado como uno de los grandes talentos de Europa, ha manifestado en varias ocasiones su admiración por el Barcelona y su amor por Leo Messi, lo que le convierte en un objetivo atractivo para el club. El papel de Hansi Flick será fundamental en este acuerdo. El técnico alemán, que se hizo cargo del Barcelona este verano, es considerado el mayor seguidor de Musiala. No duda en elogiar su talento cada vez que le preguntan por él y le considera uno de los mejores jugadores de su posición. Si fuera por Flick, Musiala y 10 personas más habrían jugado en el Barcelona la próxima temporada, según se comenta por los pasillos del club. La gran confianza de Hansi Flick en el joven alemán puede ser decisiva para convencer a Jamal Musiala de aceptar la oferta. Laporta es consciente de que este movimiento, de concretarse, sería un auténtico bombazo, reforzaría al equipo y enviaría un fuerte mensaje de ambición y liderazgo de cara a las elecciones.
La dirección deportiva del Barcelona sigue trabajando en secreto para lograr este acuerdo, sabiendo que el tiempo es un factor decisivo y que el próximo verano puede ser la oportunidad ideal para concretar el traspaso de Jamal Musiala al Camp Nou. Será una bomba pesada y un golpe mortal para el Bayern de Múnich. Ahora a nuestra charla. Por 250 millones, las ventas dolorosas, pero son las más caras. Joan Laporta está decidido a hacer cambios radicales el próximo verano a través de un ambicioso plan que podría ser una auténtica bomba para el FC Barcelona. El presidente del club busca reforzar el equipo con 2 o 3 estrellas internacionales, lo que permitirá al Barcelona competir con los gigantes del fútbol europeo. Para lograr este objetivo, Laporta cuenta en las ventas de grandes nombres estimadas en 250 millones. Empezamos primero con la brillante estrella que sorprendió a todos con su actuación bajo el liderazgo de Hansi Flick. Rafinha comenzó la temporada de manera brillante con Hansi Flick, ya que emergió como uno de los descubrimientos más destacados en los primeros partidos del Barcelona, especialmente después de anotar un hat-trick contra el Real Valladolid. Sus destacadas actuaciones no han pasado desapercibidas en Europa y algunos clubes importantes ya han comenzado a buscar ficharlo. En el Barcelona son conscientes de que el Paris Saint-Germain está muy interesado en el exjugador del Leeds, pero el club catalán tiene clara su postura. Rafinha es intocable. Ante estas circunstancias, Joan Laporta decidió adoptar una postura firme, lanzando un mensaje contundente: 100 millones de euros o nada. Esto refleja lo claro que es el presidente del Barcelona. Si algún club quiere fichar al extremo brasileño, deberá hacer una oferta superior a los 100 millones de euros. De lo contrario, Rafinha seguirá vistiendo la camiseta del Barcelona. En el Camp Nou, Rafinha es considerado un modelo de compromiso y dedicación. Desde su llegada al club, el brasileño ha demostrado un gran talento y una ética de trabajo que ha impresionado a Flick y al resto del cuerpo técnico. Por tanto, su continuidad es una prioridad absoluta para el club. Laporta y su equipo directivo son conscientes de que jugadores con la actitud y el nivel de Rafinha son fundamentales para alcanzar los objetivos deportivos de esta temporada. La postura del club es clara. Solo una actuación excepcional puede hacerles reconsiderar la marcha del brasileño. De cara al futuro, el Barcelona busca mantener a Rafinha como uno de los pilares del proyecto de Flick, pues el jugador ya ha demostrado que está a la altura de las expectativas. Además, el brasileño se convirtió en una figura central del vestuario, ganándose el respeto y la admiración de sus compañeros. Los rumores de interés del Paris Saint-Germain reforzaron la convicción del club de que deben conservar Breviña a toda costa. Son conscientes de la dificultad que supone encontrar un jugador de su calidad y capacidad para cambiar el rumbo del partido en cualquier momento. Por ello, Laporta se mantuvo firme y lanzó una advertencia: el brasileño no se marchará por menos de 100 millones. Pasamos a hablar de otros 2 nombres que han generado controversia recientemente. En la lista de jugadores que podrían abandonar el club hay nombres destacados. La verdadera atención se centra en 2 de los pilares del equipo: Frenkie de Jong y Ronald Araujo. De Jong es considerado uno de los centrocampistas más talentosos del fútbol europeo y su nombre sigue atrayendo el interés de muchos clubes importantes. Pese a su gran calidad, la situación económica del club hace que venderle sea una opción realista. Su valor de mercado sigue siendo alto y el club sabe que puede ser uno de los elementos clave para conseguir el objetivo económico deseado. En cuanto a Ronald Araujo, es uno de los defensores más fuertes del momento y también ha despertado el interés de clubes de la Premier League y otros clubes europeos. El club es consciente de que si recibe una oferta atractiva, tendrá que considerarla seriamente. Si su salida se concreta, será una venta lucrativa. Mientras Laporta se centra en estos jugadores, trabaja en secreto para encontrar el equilibrio perfecto entre lograr altas ventas y mantener un equipo competitivo. La idea es clara. Las rebajas permitirán realizar las compras necesarias para conseguir al menos 2 o 3 estrellas, lo que convertirá al Barcelona en un equipo de talla mundial. Al mismo tiempo, el presidente ya ha comenzado a explorar mercados potenciales y analizar las opciones más viables para lograr este objetivo. Apoyar el acuerdo con Nike será crucial, pero al final todo depende de que Laporta consiga completar una facturación de 150 millones de euros, que podría cambiar radicalmente el futuro del Barcelona.
En el club ya se habla de este proceso como un gran paso para lograr los objetivos de Laporta el próximo verano. Estoy de acuerdo con la salida de De Jong y Araujo, pero Rafinha no creo que sea una decisión correcta. Rafinha es un jugador que juega con el alma para el logo del Barcelona. Estoy esperando tu opinión. ¿Quién crees que debería irse?